El teléfono sonó justo cuando mis dedos se hundían en la tierra húmeda y oscura, la misma tierra que Jerónimo y yo habíamos bendecido con nuestras propias manos el día de nuestro 10º aniversario, bajo un sol que prometía eternidad. Estaba arrodillada junto a la base de la vid más antigua, la que llamábamos la matriarca del viñedo, sintiendo su pulso vital bajo la corteza rugosa y agrietada por décadas de sol y lluvia. El aire de Querétaro, en esa tarde de finales de otoño, olía a eso, a tierra mojada, a hojas de parra comenzando a dorarse, al recuerdo persistente y agridulce de mi esposo. Era el olor de mi vida, el perfume de nuestro legado, viñedo sol eterno. Hacía 6 meses que su risa se había apagado, pero en el susurro del viento que peinaba las hileras de vides, a veces, en un instante de soledad profunda, creía volver a escucharla, clara y vibrante como el primer día. El sonido agudo y electrónico del teléfono fue una disonancia, una intrusión violenta en la sinfonía pacífica de mi tarde. Me limpié las manos en el delantal de lona, dejando manchas de tierra fértil como medallas de mi trabajo, y caminé lentamente hacia la terraza de piedra. En la pantalla, un nombre que hacía meses que no veía iluminarse con una llamada entrante. Armando, mi único hijo. Un nudo apretado y familiar, una mezcla de esperanza y temor, se formó en mi estómago. Nuestras conversaciones, desde el funeral, se habían marchitado hasta convertirse en mensajes de texto breves y funcionales, telegramas de una relación distante. ¿Estás bien, mamá?, tecleaba él. Sí, todo bien, respondía yo. ¿Necesitas algo?, preguntaba él. No, gracias, hijo, mentía yo. Palabras que construían un muro de cortesía, no un puente de afecto. Su voz, cuando contesté, era extrañamente melosa, un tono untuoso que no le había escuchado desde que era un adolescente pidiendo permiso para ir a una fiesta que sabía le sería negada. «Mamá, ¿cómo estás?», dijo. Su voz de ejecutivo de marketing, pulida y redondeada en las esquinas, sonaba forzada en la quietud del campo. «Estoy bien, Armando, cuidando el viñedo, como siempre. ¿Y tú? ¿Todo bien en la ciudad?», pregunté, mi propia voz sonando un poco oxidada por el desuso. «Sí, mucho trabajo. Ya sabes cómo es. Oye, mamá, te llamaba por algo. Belén y yo estábamos pensando, ha pasado un tiempo y nos preocupas. Nos gustaría invitarte a cenar mañana, para que te distraigas un poco, para animarte». Sentí una punzada de sospecha, fría y afilada como una aguja de hielo. Armando y Belén no eran de gestos espontáneos, y mucho menos de gestos que implicaran conducir 2 horas desde el caos de la Ciudad de México solo para animarme. Sus vidas eran un torbellino perpetuo de reuniones, eventos sociales y la meticulosa construcción de su imagen pública. Un viñedo polvoriento y una madre viuda y silenciosa no encajaban en esa brillante narrativa. Eran una nota a pie de página, un apéndice incómodo de un pasado que preferían olvidar. «¿A cenar?», repetí, tratando de mantener mi voz neutral, de no dejar traslucir la tormenta de dudas que se agitaba en mi interior. «¿Qué detalle, hijo? No tenían por qué molestarse». «No es ninguna molestia, mamá», insistimos. «En el Espejo del Cielo, el nuevo restaurante del centro. Dicen que es espectacular. Te mereces un capricho. Pasamos por ti a las 7, ¿te parece?». El Espejo del Cielo. Conocía el lugar de oídas, por las columnas de sociales del periódico local. Era el tipo de restaurante donde los platos eran más grandes que la comida y las cuentas más abultadas que la generosidad de sus dueños. Un lugar para impresionar, para cerrar tratos, para ser visto, no un lugar para consolar a una madre en duelo. Era un escenario, y de repente tuve la horrible certeza de que me estaban invitando a interpretar un papel en una obra cuyo guión yo no conocía. Una parte de mí, la parte cínica y sabia forjada por años de pequeñas decepciones y cumpleaños olvidados, quería decir que no. Quería decir que prefería mi sopa de lentejas, el crepitar del fuego en la chimenea y el silencio honesto de mi casa.
Pero otra parte, una parte más profunda y terca, la parte de madre que se niega a morir del todo, susurró una pregunta peligrosa, una tentación venenosa. ¿Y si esta vez es diferente? ¿Y si la pérdida de su padre finalmente ha abierto una grieta en su armadura de indiferencia? ¿Y si por una vez solo quiere ver a su madre? Esa esperanza, tonta y persistente como una mala hierba que vuelve a brotar entre las grietas del pavimento, fue la que me hizo responder. Claro que sí, Armando, me encantaría. A las 7, entonces, aquí los espero. Colgué el teléfono y mi mano temblaba ligeramente. Me abracé a mí misma, sintiendo el frío de la tarde colándose a través de mi suéter. Miré hacia las hileras interminables de vides, sus hojas verdes y fuertes, extendiéndose hacia el sol poniente, como brazos que suplican. Eran el testimonio de una vida de trabajo, de amor y de paciencia. Mañana iría a esa cena. Le daría a mi hijo y a mi propia y estúpida esperanza una última y definitiva oportunidad. El restaurante era exactamente como lo había imaginado, pero peor. Un mausoleo de modernidad y pretensión. Mármol negro pulido, que reflejaba las luces bajas como un charco de petróleo, sillas de diseño incómodas que parecían instrumentos de tortura y camareros que se movían con la solemnidad silenciosa de guardias de un museo de arte abstracto. Belén, mi nuera, encajaba perfectamente en el ambiente, como una orquídea exótica en un invernadero estéril. Llevaba un vestido negro ajustado que parecía cosido sobre su piel y que probablemente costaba más que mis botas de trabajo de los últimos 5 años. Su sonrisa era tan brillante y superficial como el barniz de las mesas. «Guillermina, qué guapa estás», exclamó, dándome 2 besos al aire, uno a cada lado de mi cara, cuidando de que sus labios perfectamente pintados de rojo no rozaran mi piel. Su perfume, caro y abrumador, me envolvió como una nube tóxica. Ese rebozo es tan auténtico. Dijo la palabra auténtico como si describiera una pieza de artesanía curiosa en un mercado de pulgas, no la prenda que me abrigaba. Asentí, apretando la tela de lana tejida a mano que Jerónimo me había regalado en un viaje a Oaxaca hacía más de 20 años. Era mi armadura esa noche, mi único trozo de verdad en un océano de falsedad. Armando me dio un abrazo torpe y rápido, sus ojos escaneando el restaurante por encima de mi hombro, quizás buscando a alguien más importante, a un cliente potencial o a un rival de negocios. Me sentí como un trámite, una obligación que cumplir antes de pasar a lo verdaderamente importante. Nos sentamos en una mesa aislada en un rincón, supuestamente para tener privacidad. La conversación inicial fue un campo de minas de banalidades, un baile torpe alrededor del elefante en la habitación, la muerte de Jerónimo y el futuro del viñedo. Hablaron del tráfico infernal desde la ciudad, del clima impredecible, de un vago comentario sobre el trabajo estresante de Armando. Noté cómo los ojos de Belén, afilados como los de un ave de rapiña, no dejaban de moverse, evaluando mi aspecto. Se detuvieron un instante de más en mi anillo de bodas, una simple banda de oro gastado por el tiempo y el trabajo, y luego en mis manos, que a pesar de mis esfuerzos por exfoliarlas e hidratarlas, todavía mostraban las marcas del trabajo en el viñedo. Pequeños callos, padrastros y una uña ligeramente manchada de tierra. Para ella, eran el estigma de una vida que despreciaba. «¿Y tú, mamá, cómo lo llevas?», preguntó Armando finalmente, haciendo un gesto al camarero para que sirviera el vino, un tinto carísimo que yo sabía que no apreciaría, pues para él, el vino era un símbolo de estatus, no una pasión. «Debe ser duro estar sola en un lugar tan grande». Ahí estaba. La primera maniobra, la apertura de su partida de ajedrez, no era una pregunta, era una afirmación disfrazada, una semilla de duda que querían plantar en mi mente. «Tengo trabajo, Armando. El viñedo no se cuida solo y no estoy sola. Tengo los recuerdos, tengo a la gente que trabaja con nosotros». Belén sonrió con una dulzura empalagosa que no llegaba a sus ojos. «Claro, los recuerdos son muy importantes,
Pero la vida sigue, Guillermina. Nosotros nos preocupamos mucho por ti. Todo ese espacio, las escaleras de la casa, la gestión de los trabajadores, es demasiado para una sola persona. Sobre todo a tu edad. Tu padre y yo lo gestionamos durante 40 años, repliqué, mi voz más firme de lo que me sentía por dentro. Y yo no soy una extraña en la administración, Belén. Pero papá ya no está, dijo Armando suavemente, y por un momento su voz sonó genuina, cargada de una tristeza que parecía real, lo que lo hizo aún más doloroso. Él era la fuerza detrás de todo. Mamá era el motor. Sentí una punzada, no de dolor, sino de una ira fría y antigua. Jerónimo había sido la cara visible. Sí, el alma carismática del viñedo soleterno, el hombre que encantaba a los clientes y a los críticos. Pero yo había sido la columna vertebral, la administradora silenciosa, la que equilibraba las cuentas hasta la madrugada, la que detectaba las plagas antes de que se convirtieran en desastres, la que negociaba con los proveedores con una dureza que mi marido no poseía, un hecho que mi hijo, al parecer, había olvidado por completo o, lo que era peor, nunca había querido ver. La cena continuó. Platos con nombres rimbombantes y porciones minúsculas llegaron y se fueron. Belén hablaba sin cesar sobre un nuevo proyecto en el que estaba trabajando, un concepto de hospitalidad de lujo, usando palabras en inglés como branding, target y wellness. Armando asentía, bebiendo más rápido de lo habitual, como si necesitara combustible para mantener la farsa. Yo comía en silencio. Cada bocado se sentía como ceniza en mi boca. No era una cena familiar, era una evaluación. Estaban midiendo mi fragilidad, calculando mi punto de quiebre, esperando el momento adecuado para lanzar su ataque final. La armadura de mi rebozo empezó a sentirse pesada y frágil. La esperanza que había traído conmigo a esa cena se estaba marchitando rápidamente, como una flor cortada bajo el sol implacable del desierto. Mientras Belén seguía hablando sobre estrategias de monetización y experiencias curadas para un público selecto, su voz se convirtió en un zumbido de fondo, como el de un insecto molesto. Mi mente, como un mecanismo de defensa para no gritar en medio de aquel restaurante silencioso, se refugió en el pasado, en los momentos precisos que habían construido el muro entre mi hijo y yo, ladrillo a ladrillo de indiferencia. Este sentimiento de ser invisible, de ser una figura decorativa en mi propia vida, no era nuevo. Era una vieja herida, una cicatriz que esa noche se sentía fresca y sangrante. Recordé una tarde de verano de hace 5 años. Estábamos los tres en la mesa del comedor, revisando las proyecciones de la cosecha. El aire olía a lavanda y a tierra caliente. Yo había notado una tendencia creciente en el mercado internacional hacia los vinos orgánicos y de baja intervención. Había pasado semanas enteras, después de que todos se iban a dormir, investigando en internet, leyendo artículos de agrónomos franceses e italianos, preparando un plan detallado para hacer una transición gradual sin sacrificar la calidad de nuestras uvas. Presenté mi plan esa tarde, con mis notas escritas a mano, con cifras y estudios de caso que había impreso. Armando, que estaba de visita desde la ciudad, hojeó mis papeles con una sonrisita condescendiente. «Ay, mamá, ¿qué ocurrencias tienes?», dijo, dándome una palmadita en la mano como si fuera una niña. «¿Vinos orgánicos? Eso es para hipsters de la colonia Roma. Es una moda pasajera. Tú mejor sigue cuidando de tus rosales, que se te dan de maravilla. El negocio es cosa de hombres, es complicado, lleno de riesgos que no entiendes». Jerónimo frunció el ceño. «Lo sé», y estuvo a punto de replicar. Pero Armando, con la habilidad de un político, ya había cambiado de tema, hablando de una campaña de marketing brillante que había lanzado para una marca de tequila. 1 año y medio después, un viñedo vecino, más pequeño y con menos recursos que el nuestro, lanzó una línea orgánica que se convirtió en un éxito rotundo, ganando premios internacionales y duplicando sus ventas.
Armando nunca mencionó mi idea otra vez. Simplemente la borró de la historia, junto con mi intuición y mi trabajo. Luego, mi mente saltó a la celebración de mis 60 cumpleaños. No quería una fiesta grande. Había planeado una comida sencilla en el jardín, bajo la sombra de la bugambilla, solo nosotros tres. Era lo único que quería, un día de paz con mi familia. La mañana de la celebración, Armando llamó. Mamá, lo siento muchísimo, no sabes cuánto. Surgió un viaje de trabajo urgente con Belén, a Monterrey, imposible de cancelar. Te lo compensaremos, te lo prometo. Su voz sonaba tan convincente, tan llena de un falso arrepentimiento. Me pasé el día sola, diciéndome a mí misma que el trabajo era importante, que sus vidas eran exigentes. 2 días después, una amiga de la ciudad, sin saber nada, me envió una foto que había visto en Instagram. Era Belén, en una playa de Cancún, posando con un grupo de amigas, todas con sombreros enormes y copas de champán. La leyenda decía, escapada de chicas improvisada, porque nos lo merecemos. Number bendecida, no había ningún viaje de trabajo. Simplemente, yo no era una prioridad. Mi cumpleaños no era lo suficientemente importante como para merecer un hueco en su apretada agenda de placeres. Y el recuerdo más doloroso de todos, el que todavía me despertaba por las noches. Jerónimo ya estaba enfermo, débil pero lúcido, confinado a su sillón junto a la ventana. Armando vino a pasar el fin de semana. En lugar de sentarse con su padre, de escuchar sus historias una última vez, de sostener su mano frágil, pasó la mayor parte del tiempo en el patio, hablando por teléfono a gritos sobre problemas de su oficina. Este lugar no tiene buena señal, es increíble, se quejaba, paseando arriba y abajo, y el silencio me pone nervioso, necesito acción. Recuerdo la mirada en los ojos de Jerónimo mientras observaba a su hijo a través del cristal. No era ira, era una profunda y desoladora tristeza. La tristeza de un hombre que se da cuenta de que el legado que creía estar construyendo, un legado de familia, de tierra, de amor por el trabajo bien hecho, era completamente invisible para su propio heredero. Esos recuerdos eran las piezas de mi museo personal del dolor, y esa noche, en ese restaurante frío y pretencioso, sentí que Armando y Belén estaban allí para colgar un último cuadro en la exposición, el de mi rendición incondicional. El camarero, con un movimiento casi coreografiado, llegó con el postre. Era una construcción elaborada de chocolate amargo, espuma de algo y una hoja de oro comestible que se llamaba, irónicamente, suspiro de cacao. Pero yo no podía respirar. El aire en mis pulmones se sentía espeso y pesado, como si estuviera a punto de ahogarme. Justo cuando el camarero se retiraba con una inclinación de cabeza, Armando se inclinó hacia su maletín de cuero, que había estado a sus pies como un perro guardián durante toda la cena, y sacó una carpeta de piel azul. La colocó sobre la mesa con un sonido suave y definitivo, justo al lado de mi postre intacto, una ofrenda final en el altar de su codicia. Mamá dijo, adoptando un tono serio y solemne, el mismo que usaba en sus presentaciones de negocios cuando quería vender una idea en la que no creía del todo, ya que estamos aquí, tranquilos y en privado, Belén y yo queríamos hablarte de algo importante, algo para tu futuro, para tu tranquilidad. Belén asintió, su rostro compuesto en una máscara de preocupación filial tan bien ensayada que por un instante podría haber engañado a un extraño. Hemos estado hablando con un asesor financiero, un experto en planificación patrimonial, y hemos preparado algo que creemos que te quitará un gran peso de encima, para que puedas disfrutar de tus años dorados sin preocupaciones. Abrió la carpeta. Dentro había un fajo de papeles, perfectamente ordenados, impresos en un papel grueso y de calidad. En la parte superior, con letras grandes y claras, un título que me heló la sangre: contrato de fideicomiso y cesión de propiedad. Mi corazón
que había estado latiendo con una furia sorda durante toda la cena, pareció detenerse por completo. No era una sugerencia, no era una conversación, era una emboscada, planeada y ejecutada con precisión militar. Es solo para simplificar las cosas, mamá continuó Armando, evitando mi mirada y centrando la suya en un punto indefinido por encima de mi hombro. Si pones el viñedo y la casa en un fideicomiso a nuestro nombre, nosotros podemos gestionar los impuestos, las nóminas de los trabajadores, el mantenimiento, todo. Tú seguirías viviendo allí, por supuesto. Nada cambiaría para ti en tu día a día. Solo sería un trámite legal para proteger el patrimonio. Belén, con una uña larga y roja, señaló una línea resaltada con un marcador amarillo fluorescente. Solo tienes que firmar aquí, Guillermina. Lo hemos hecho todo muy fácil para ti. Ya hemos hablado con el notario. Está todo listo. Fácil para mí. Las palabras resonaron en mi cabeza, huecas y absurdas. Querían despojarme de mi hogar, de mi trabajo, de mi independencia, de la última conexión tangible con mi esposo, y lo llamaban a hacerme la vida más fácil. Miré los papeles. Mi nombre completo, Guillermina Avda, de Vidal, estaba escrito en la línea punteada, esperando ser validado por mi propia mano, en un acto de autoaniquilación, una firma que me convertiría en una inquilina en mi propia casa. De repente, sentí un frío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado del restaurante. Era un frío que nacía en la médula de mis huesos, el frío del abandono absoluto. La esperanza, esa terca mala hierba, finalmente murió, arrancada de raíz, y en el terreno baldío que dejó, algo nuevo comenzó a crecer. Una claridad dura y afilada como el cristal roto. Dejé la cuchara de postre sobre el plato de porcelana. El tintineo pareció resonar en el silencio que se había creado en nuestra mesa. Levanté la vista y los miré, a mi hijo y a su esposa, y por primera vez en mucho tiempo los vi con total y aterradora claridad. No vi a mi niño ni a la mujer que se había casado con él. Vi a dos extraños, con rostros familiares y corazones calculadores. Me siento un poco mareada, dije, mi voz sorprendentemente firme, sin un ápice de temblor. Creo que el vino fue demasiado para mí. Me gustaría irme a casa. Armando parpadeó, desconcertado por mi repentino cambio de tema. ¿Pero y los papeles, mamá? Pensamos que podríamos dejarlo todo firmado hoy mismo. Lo hablaremos en otro momento, dije, comenzando a levantarme lentamente de mi silla, apoyando las manos en la mesa para estabilizarme. Ahora solo quiero descansar. La decepción cruzó sus rostros como una sombra rápida. Fue fugaz, pero la vi. No era decepción por mi salud. Era la frustración de un plan que no se había ejecutado según lo previsto. Mientras caminábamos hacia la salida, supe que esa cena no había sido el final de nada. Había sido el principio de una guerra. Y ellos, en su infinita arrogancia, acababan de subestimar fatalmente a su oponente. Los días que siguieron a la cena fueron un limbo de silencio tenso y cargado de significado. Armando no llamó para preguntar cómo seguía mi mareo. Sabía que no lo haría. Su preocupación había sido tan falsa como las sonrisas de Belén en el restaurante. Me sumergí en el trabajo del viñedo como una náufraga se aferra a una tabla. Encontré un consuelo áspero en el ritmo físico y familiar de la poda de invierno, en el olor a sarmientos quemados, en el esfuerzo de mis músculos. La tierra no mentía, no manipulaba, simplemente era sólida y real bajo mis pies. Una semana después, tomé una decisión. Necesitaba salir de mi refugio, necesitaba enfrentar la realidad de frente. Decidí ir a la Ciudad de México. La excusa oficial, la que me di a mí misma para poder arrancar el coche y conducir, era llevarle a mi nieto, Mateo, un pequeño caballo de madera que Jerónimo le había tallado con sus propias manos artríticas durante sus últimos meses de vida. Era un objeto precioso. Cada veta de la madera pulida estaba impregnada de las últimas horas de amor de su abuelo, pero la verdadera razón era otra.
más oscura y necesaria. Necesitaba verlos en su propio territorio. Necesitaba entender la magnitud del abismo que nos separaba, verlo con mis propios ojos para que no quedara ni un resquicio de duda. Llegué a su edificio en Polanco, un gigante de cristal y acero, sin avisar. Fue Belén quien me abrió la puerta. Su sorpresa fue evidente, una microexpresión de fastidio que duró menos de un segundo, pero que yo vi. La enmascaró rápidamente con una sonrisa forzada, tan brillante y vacía como el vestíbulo del edificio. Guillermina, qué sorpresa tan agradable. Pasa, pasa. Armando no está. Tuvo una reunión de última hora que se alargó. Ya sabes cómo es el trabajo. No te preocupes. Solo venía a traerle esto a Mateo, dije, entregándole la bolsa de tela que contenía el caballo de madera. El apartamento era exactamente como lo recordaba, pero hoy lo veía con otros ojos. Era como una página de una revista de diseño, impecable, impersonal y tan frío como una sala de operaciones. Muebles de líneas rectas y colores neutros, arte abstracto sin alma en las paredes y ni un solo objeto fuera de lugar, ni un cojín arrugado, ni un libro abierto. Era un escaparate, no un hogar. Mientras Belén iba a la cocina a buscar un vaso de agua que yo no había pedido, mis ojos recorrieron la sala de estar. Y entonces la vi. La pared principal, la que estaba directamente frente a la entrada, había sido convertida en una especie de galería fotográfica. Decenas de fotos enmarcadas en finos marcos negros, dispuestas en una cuadrícula perfecta y simétrica. Fotos de la boda de Armando y Belén, posando como estrellas de cine. Fotos de sus viajes a Europa y Asia, siempre con monumentos famosos de fondo. Fotos de Mateo en sus clases de natación, en su fiesta de cumpleaños temática, con otros niños de familias igualmente adineradas. Fotos con los padres de Belén, un matrimonio de aspecto severo y elegante, en cenas y eventos. Recorrí cada foto con la mirada, mi corazón, latiendo cada vez más despacio, cada vez más fuerte y doloroso en mi pecho. Yo no estaba, no había ni una sola imagen mía, ni del bautizo de Mateo, donde yo fui la madrina, ni de las navidades que habíamos pasado juntos en el viñedo, con la chimenea encendida y el olor a pino. Era como si yo no existiera en la historia de su familia perfecta. Era como si me hubieran extirpado quirúrgicamente de su pasado. Pero el golpe final, el que me robó el aliento y me dejó sin fuerzas, estaba en el centro de la composición. En el lugar de honor, donde tradicionalmente debería haber estado una foto de los abuelos, había un retrato grande y profesional de Belén con su propia madre. Ambas reían, vestidas de blanco, en una playa idílica con el mar turquesa de fondo. Y debajo del marco, atornillada a la pared, había una pequeña placa de latón pulido como la de un museo. Me acerqué, con un temor que me helaba la sangre, para leer la inscripción grabada en ella. Las matriarcas de la familia. Las matriarcas, en plural, y yo no era una de ellas. El aire se escapó de mis pulmones en un silbido. Tuve que apoyarme en la pared fría para no caerme. El suelo parecía moverse bajo mis pies. No era un olvido, no era una falta de espacio. Era una declaración de intenciones, un acto deliberado de borrado y reemplazo. Me habían extirpado de su vida, de su historia, y habían puesto a otra persona en mi lugar. Ya no era la abuela, la madre, la viuda de Vidal. Era un fantasma, un inconveniente, una nota a pie de página en su biografía que esperaban que se desvaneciera por completo. ¿Te gusta? La voz de Belén, falsamente casual, me sobresaltó. Estaba de pie detrás de mí, sosteniendo el vaso de agua. Lo mandamos a hacer la semana pasada. Quería algo que representara la fuerza y el linaje femenino en nuestra familia. La miré. Su rostro era una máscara de serenidad, pero sus ojos brillaban con un triunfo cruel y mal disimulado. Ella sabía exactamente lo que estaba haciendo. Sabía el dolor que esa pared me infligiría. Islo no disfrutaba.
Era su trofeo. No dije nada. No podía. Las palabras eran inútiles ante tal crueldad. Simplemente tomé mi bolso. Murmuré una excusa incoherente sobre tener que volver a casa antes de que anocheciera y caminé hacia la puerta. No acepté el agua. No quería nada de ella, ni de su casa, ni de su vida. Al salir de ese apartamento estéril y volver al ruidoso mundo exterior, supe que la mujer que había entrado por esa puerta ya no existía. La madre esperanzada, la viuda doliente, había muerto allí mismo, frente a esa pared de mentiras. En su lugar, había nacido una mujer que ya no tenía absolutamente nada que perder. Y una mujer así es la mujer más peligrosa de todas. El viaje de regreso a Querétaro fue una neblina de rabia silenciosa y concentrada. El paisaje pasaba a toda velocidad por la ventanilla, pero yo no lo veía. La imagen de esa pared, de esa placa de latón brillante, estaba grabada a fuego en el interior de mis párpados. Cada kilómetro que me alejaba de la ciudad, sentía que me acercaba más a una verdad que había estado evitando durante años. Mi hijo y su esposa no solo no me querían, sino que activamente me despreciaban y trabajaban para borrarme de su existencia. Llegué al viñedo cuando el sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de tonos violentos de naranja y púrpura. La belleza serena del paisaje era un contraste casi obsceno con la fealdad que sentía en mi interior. Dejé el coche en la entrada y, en lugar de entrar en la casa, que de repente se sentía demasiado grande y demasiado vacía, caminé instintivamente hacia las vides. Necesitaba sentir la tierra bajo mis pies. Necesitaba el consuelo silencioso de algo real y vivo que no me juzgara. Estaba cerca de la linde de la propiedad, donde los viejos pirules del vecino forman una barrera natural y frondosa. Cuando escuché una voz, era Belén. Debía de haber salido al jardín trasero de la casa para hablar por teléfono, probablemente buscando mejor señal lejos de las gruesas paredes de adobe. El viento de la tarde, que empezaba a soplar con más fuerza, traía sus palabras hasta mí, claras y cortantes como fragmentos de cristal. Pensaría que yo estaba dentro, deshaciendo mi maleta, lamiendo mis heridas en la soledad de mi cuarto. No, te digo que está hecho, decía, con un tono impaciente y extrañamente excitado. La vieja está más blanda que una pasa. La visita a la ciudad la ha dejado completamente tocada. Creo que le di el golpe de gracia con lo de las fotos. Ni siquiera pudo hablar. Hizo una pausa, seguramente, escuchando a su interlocutor. Me quedé inmóvil, oculta por una hilera de vides robustas, mi respiración contenida en mi pecho, mi cuerpo tenso como la cuerda de un arco. Claro que va a firmar, es cuestión de días. Armando la presionará un poco más con el cuento de la preocupación y cederá. Es sentimental y se siente culpable por todo. Es la combinación perfecta para manipularla. Su risa fue un sonido feo, agudo y desprovisto de alegría, el sonido del puro desprecio. Mi sangre no se heló, hirvió. Estaba hablando de mí, de su plan, de mi amor de madre como una debilidad a explotar. Escucha, en cuanto tengamos su firma, empezamos la fase 1. Lo primero es demoler la bodega vieja. Es un horror, huele a humedad y a pasado. Tiraremos todo abajo y construiremos allí el pabellón de yoga y el spa. El proyecto se llamará Belén's Vineyard Escape. No, Griseldas. Es mi nombre de soltera. Suena más chic, más internacional. Belén's Vineyard Escape. Mi hogar, el sueño de mi esposo, la obra de nuestras vidas, reducida a un nombre de marca pretencioso en inglés. El nombre de los Vidal. Sí, lo usaremos al principio por el marketing, ya sabes. Todo ese rollo del legado, la tradición. Pura palabrería para atraer a los inversores y a los gringos con dinero. Mi suegro, que en paz descanse, siempre decía que los Vidal eran solo unos rancheros con suerte. Le demostraré a todo el mundo, y sobre todo a mi padre, lo que es la verdadera clase cuando convierta este gallinero en un paraíso de lujo. Gallinero.
Así llamaba a la casa que Jerónimo había diseñado y construido con sus propias manos, viga a viga. No te preocupes por el dinero. Una vez que tengamos la propiedad a nuestro nombre, los bancos nos darán lo que pidamos. Es el activo lo que importa. La vieja no tiene ni la más remota idea del valor real de esta tierra. Cree que son solo uvas y recuerdos. Pobre ilusa. Me apoyé en el poste de madera de una vid, sintiendo la corteza áspera contra mi espalda. Cada palabra era un martillazo, destruyendo los últimos vestigios de afecto o de vínculo familiar que pudieran haber albergado en mi corazón. No solo querían mi casa, querían borrar mi historia, la historia de Jerónimo, y construir su imperio de vanidad sobre nuestras ruinas. Querían mi alma y creían que podían comprarla con una cena cara y un contrato fraudulento. Belén terminó su llamada y su voz se desvaneció, arrastrada por el viento. Me quedé allí, en la penumbra creciente, mientras el frío de la noche comenzaba a calar en mis huesos. Pero ya no sentía el frío exterior. Dentro de mí, la rabia había encendido un fuego que no quemaba con histeria, sino con una llama fría, blanca y concentrada. El fuego de la claridad absoluta. Ya no había dudas, ya no había dolor, solo había un plan, y el de ellos, comparado con el que estaba empezando a formarse en mi mente, era un torpe juego de niños. Entré en la casa y por primera vez no sentí su vacío ni su silencio opresivo. La sentí llena de un propósito, de una energía expectante. Fui directamente al despacho de Jerónimo, un lugar que apenas había tocado desde su muerte, manteniéndolo como un santuario. El olor a sus libros de historia, a su tabaco de pipa y a él mismo todavía flotaba en el aire, pero esa noche no me trajo tristeza, sino consuelo y fuerza. Me senté en su viejo sillón de cuero gastado, el que se había amoldado a su cuerpo durante 30 años, y sin dudarlo un segundo, cogí el teléfono y marqué un número que sabía de memoria. Despacho de abogados de Fidel Casares. Buenas noches. La voz de la secretaria sonaba cansada. Marisol, soy Guillermina Vidal. ¿Está Fidel todavía ahí? Es urgente. Hubo un silencio al otro lado de la línea, y luego la voz cálida y grave de nuestro viejo amigo, nuestro compadre. Guillermina, ¡qué sorpresa! ¿Estás bien? ¿Ha pasado algo? Ha pasado todo, Fidel. Y necesito verte. Mañana a primera hora. Es un asunto de vida o muerte. Su tono cambió inmediatamente, volviéndose serio y profesional, sin rastro de la familiaridad de antes. Por supuesto, estaré en mi despacho a las 8. Si prefieres, voy yo al viñedo para que no tengas que conducir. No dije, mi voz firme. Quiero ir yo a la ciudad. Y quiero que prepares todos los documentos de la propiedad. Todos. Los títulos, las escrituras, las sociedades, todo lo que tengamos. A la mañana siguiente, a las 8 en punto, estaba sentada frente a Fidel en su despacho. Un santuario de caoba, cuero y el olor a papel antiguo. Le conté todo. La cena en el espejo del cielo, la pared de fotos, la llamada telefónica que había escuchado en el jardín. No omití ningún detalle, ninguna palabra cruel, ninguna humillación. Hablé con una calma que me sorprendió a mí misma. Mi voz no tembló ni una sola vez. Era como si estuviera relatando la historia de otra persona. Fidel me escuchó sin interrumpir, sus codos apoyados en el escritorio, sus manos entrelazadas bajo la barbilla, sus ojos oscuros fijos en los míos. Su rostro, normalmente jovial, se fue endureciendo con cada palabra que yo decía, hasta convertirse en una máscara de granito. Cuando terminé, se reclinó en su silla y suspiró profundamente, un sonido que pareció salirle del alma. Lo temía, dijo. Su voz era un murmullo grave y triste. Jerónimo también lo temía. No sabes cuánto. Se levantó y fue a la gran caja fuerte que estaba oculta detrás de un cuadro de un paisaje de agaves. La abrió con una combinación que giró lentamente. Sacó un sobre grueso y amarillento,
sellado con el lacre rojo del anillo de mi esposo. Mi nombre estaba escrito en él con la caligrafía elegante y familiar de Jerónimo. Me dio esto hace 2 años. Cuando empezó a sentirse realmente mal, explicó Fidel, entregándome el sobre con una solemnidad que me encogió el corazón. Me dijo: Fidel, compadre, si algún día mi hijo valora más el dinero que la memoria, dale esto a Guillermina. Ella sabrá qué hacer. Siempre lo ha sabido. Mis manos temblaban mientras rompía el sello de lacre. Dentro había 2 cosas. La primera era una carta, escrita en el papel membretado del viñedo. Mi amor, mi Guillermina, empezaba. Si estás leyendo esto, es porque mis peores miedos se han hecho realidad. Sé que nuestro hijo tiene un buen corazón en algún lugar muy, muy profundo, pero está cegado por la ambición y por una mujer que no entiende y nunca entenderá lo que hemos construido. Porque no lo hemos construido con ladrillos y tierra, sino con amor, sudor y risas. Es tuyo, Guillermina. Siempre ha sido tan tuyo como mío, incluso más. Protégelo, protégete a ti. Nunca olvides la leona que llevas dentro. Siempre tuyo, Jerónimo. Las lágrimas que no había derramado en días brotaron, calientes y furiosas, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran de gratitud, de amor y de una fuerza que creía perdida. Lo segundo, en el sobre, era un conjunto de documentos financieros. Eran los estados de cuenta detallados de una cartera de inversiones diversificada, una que Jerónimo y yo habíamos empezado a construir en secreto desde nuestros primeros años de éxito. Era nuestro colchón de seguridad, nuestro plan para una vejez tranquila o para una emergencia catastrófica. No la había mirado en años, dejándolo todo en manos de Jerónimo y Fidel. El saldo final, en la última página, me dejó sin aliento. Casi 19 millones de dólares. Miré a Fidel, atónita. Él nunca me dijo que había crecido tanto. Quería que fuera una sorpresa para vuestro 50º aniversario, dijo Fidel con una sonrisa triste. Pero también sabía que podría ser un arma si la necesitabas, un arsenal completo, y parece que ha llegado el momento de usarlo. Dime, Guillermina, mi leona, ¿qué quieres hacer? Levanté la barbilla y sequé mis lágrimas con el dorso de la mano. La voz de Jerónimo resonaba en mi cabeza. Miré a Fidel, el amigo leal, el guardián de nuestros secretos, y por primera vez en 6 meses sonreí. Una sonrisa que no tenía nada de dulce. Quiero construir una fortaleza, Fidel. Una fortaleza tan alta y tan fuerte que sus pequeñas y sucias manos nunca, jamás puedan tocarla. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad silenciosa y precisa, una danza estratégica ejecutada en la penumbra de despachos legales y reuniones discretas. Mientras Armando y Belén esperaban, sin duda con una impaciencia creciente, mi llamada de rendición, yo estaba librando mi propia guerra en un frente diferente, uno que ellos ni siquiera sabían que existía. Fidel y yo nos convertimos en un equipo, 2 generales planeando una campaña en el despacho de Caoba, que se sentía como un cuarto de guerra. Mapas de la propiedad extendidos sobre la mesa, documentos legales apilados como municiones y tazas de café fuerte como combustible. La primera línea de defensa, la más crucial, fue legal. Fidel, con la brillantez de un maestro estratega, redactó los documentos para transformar el viñedo Sol Eterno en algo nuevo, algo inexpugnable. No sería una simple empresa familiar, vulnerable a los caprichos de un heredero. Creamos la Fundación Legado Jerónimo. Su propósito, escrito en letras de oro en el acta constitutiva, era doble y estaba blindado contra futuras modificaciones. Primero, preservar y proteger la integridad histórica y agrícola del viñedo como un patrimonio cultural de la región de Querétaro. Segundo, y esto era mi aportación personal, financiar un programa de becas completo para mujeres jóvenes de zonas rurales de todo México que quisieran estudiar enología y agronomía, carreras tradicionalmente dominadas por hombres.
El viñedo, la casa, la maquinaria, las marcas registradas, todo, hasta la última vid, pasaría a ser propiedad de la fundación. Yo sería la presidenta vitalicia del Consejo de Administración, con control absoluto y no disputado sobre sus operaciones y su futuro. Después de mí, el consejo estaría formado por un panel de expertos en agronomía de la Universidad de Chapingo, la directora del museo local y un representante de los trabajadores del viñedo. El nombre de Armando no aparecía en ninguna parte del documento. Lo estaba desheredando, no de dinero, sino de poder. Le estaba negando la oportunidad de destruir el legado de su padre. Firmar esos papeles en la notaría se sintió como forjar una armadura invisible alrededor de mi hogar, una placa de acero legal que ninguna ambición podría perforar. La segunda fase de nuestro plan era la ofensiva. Sabía, por la llamada de Belén, que su plan para el resort de lujo dependía de la expansión. Había un terreno adyacente al nuestro, una parcela de tierra que su dueño, un anciano llamado don Anselmo, se había resistido a vender durante años por valor sentimental. Pero yo sabía, por las comadres del pueblo, que su salud era frágil y su familia necesitaba el dinero para sus cuidados. Belén, con su arrogancia de niña rica de ciudad, seguramente estaría tratando de presionarlo, de ofrecerle una cantidad insultante, creyendo que el viejo no entendía de negocios. Usando una pequeña parte de los fondos de la cartera de inversiones, le hice una oferta a don Anselmo, pero no lo hice yo directamente. Fui a verlo a su casa, me senté con él en su porche, le llevé un pan de elote y hablamos durante 2 horas sobre los viejos tiempos, sobre Jerónimo, sobre lo que la tierra significaba para nosotros. Luego, a través de una empresa pantalla que Fidel creó para la ocasión, le ofrecí un precio justo, un 30% por encima del valor de mercado y una cláusula en el contrato que le garantizaba que la tierra siempre se usaría para la agricultura y nunca para construir hoteles. Lloró de gratitud. La compra se realizó en menos de una semana, de forma discreta y silenciosa. En el momento en que Belén se diera cuenta de que su expansión era imposible, sería demasiado tarde. La tierra que ella veía como el futuro emplazamiento de su spa y sus cabañas de lujo ahora me pertenecía, y mi plan para ella era muy diferente. Se convertiría en un jardín experimental para las becarias de la fundación, un lugar de crecimiento, no de vanidad. La última pieza de mi fortaleza era simbólica, pero quizás la más importante para mi espíritu. La bodega pestosa que Belén quería demoler era el corazón original del viñedo, la primera estructura que Jerónimo y yo construimos con nuestras propias manos y la ayuda de 2 albañiles. Contacté a un arquitecto joven y talentoso, especializado en restauración de edificios históricos, y le di instrucciones claras. Quiero que la modernices por dentro, que la conviertas en un laboratorio de enología y una sala de catas de última generación, con la mejor tecnología. Pero por fuera, y aquí lo miré fijamente, quiero que conserves cada piedra, cada viga de madera, cada arañazo y cada mancha de vino que cuenta nuestra historia. Quiero que el pasado y el futuro dialoguen, no que uno destruya al otro. Era un acto de desafío puro. Ella quería borrar el pasado, yo lo estaba grabando en piedra y acero para la posteridad. Mientras todo esto sucedía, me mantuve en el más absoluto silencio. Cuando Armando me enviaba un mensaje de texto cada 3 días, ¿ya lo pensaste, mamá?, yo respondía con un simple y ambiguo: todavía necesito tiempo. Dejé que su arrogancia creciera. Dejé que se convencieran de que mi silencio era debilidad, que mi duelo me había paralizado. No sabían que no estaba paralizada. Estaba armándome hasta los dientes y esperaba, con una paciencia gélida y perfecta, el momento adecuado para mostrarles el verdadero significado de la palabra legado. Llegaron un jueves por la tarde. Sin avisar, como era de esperar, vi su coche de lujo, un sedán alemán de color gris oscuro que parecía una nave espacial aterrizada en el campo, subir por el camino de grava que llevaba a la casa.
El crujido de los neumáticos sobre las piedras sonó anormalmente alto y agresivo en la quietud de la tarde. Estaba en la cocina, preparando un té de manzanilla con miel de mis propias abejas, y observé su llegada a través de la ventana sobre el fregadero. No sentí pánico ni miedo, sentí una extraña y helada calma, la calma de un soldado en su trinchera que ve al enemigo avanzar directamente hacia su posición, siguiendo el camino exacto que había previsto. Salieron del coche. Armando, con su traje de negocios impecable y sus zapatos italianos, parecía absurdamente fuera de lugar en el entorno rústico del viñedo. Belén llevaba unas gafas de sol enormes que le cubrían la mitad del rostro y un bolso de diseñador que probablemente valía más que nuestra primera prensa de uvas, pero no venían solos. Detrás de ellos salió del asiento trasero un hombre mayor, de aspecto severo, con un maletín de cuero, un notario. La arrogancia de ese gesto, la presunción de que mi firma era una mera formalidad, me hizo sonreír para mis adentros. No venían a negociar. Venían a ejecutar una sentencia que ellos mismos, en su infinita soberbia, habían dictado. Me sequé las manos en el delantal y fui a abrirles la pesada puerta de madera antes de que tuvieran la oportunidad de llamar. Quería recibirlos de pie, en mi territorio. Armando, Belén. ¡Qué sorpresa!, dije. Mi voz era cortés, quizás un poco distante, como si recibiera a unos vendedores a domicilio. Mamá, dijo Armando, intentando sonreír, aunque se notaba la tensión en su mandíbula y el tic nervioso en su párpado. Perdona que vengamos así, sin avisar, pero estábamos en la zona por una reunión y pensamos que sería un buen momento para terminar nuestra conversación pendiente. Hemos traído al licenciado Ramos para que todo sea más fácil y rápido, añadió Belén, indicando con un gesto al hombre del maletín. Su tono era el de alguien que le explica un procedimiento sencillo a un niño o a un deficiente mental. Así no tienes que molestarte en ir a la ciudad. Pensamos en tu comodidad. Los invité a pasar a la sala de estar, el mismo lugar donde Jerónimo y yo habíamos planeado nuestro futuro 40 años atrás, sentados en el suelo sobre planos dibujados a mano. Se sentaron en el sofá grande, los tres en fila como un tribunal inquisidor. Yo elegí el viejo sillón de orejas de mi esposo, el que estaba frente a ellos. Me senté, sintiendo el cuero gastado y familiar bajo mis manos. Desde esa posición, yo era una sola persona frente a tres, pero por primera vez no me sentía en desventaja. Me sentía como una reina en su trono. El notario, el licenciado Ramos, parecía visiblemente incómodo. Era un profesional, sin duda, pero la atmósfera en la habitación era densa y extraña, cargada de una electricidad que no podía ignorar. Abrió su maletín sobre la mesa de centro de madera de mezquite, revelando una pila de documentos idénticos a los que me habían mostrado en el restaurante. Bueno, mamá, comenzó Armando, frotándose las manos con un gesto de falsa jovialidad que no engañaba a nadie. ¿Has tenido tiempo de pensar en nuestra propuesta? ¿Creemos que es lo mejor para todos? Miré a mi hijo, el niño al que había amamantado y al que le había curado las rodillas raspadas. Luego miré a mi nuera, cuyo rostro era una máscara de impaciencia apenas contenida, y luego al notario, un extraño traído a mi casa para ser testigo de mi capitulación. Sí, Armando, dije suavemente, mi voz resonando en el silencio. He tenido mucho tiempo para pensar, muchísimo, y en mi calma, ellos vieron la aceptación. En mi serenidad, interpretaron la derrota. Y precisamente ese, fue el error de cálculo más grande y definitivo de sus vidas.